Transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le invito para que tengamos una oración en este momento. Querido Dios y Padre, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por concedernos la vida, la salud. Gracias te damos por el Señor Jesús. Gracias también por el Espíritu Santo. En esta hora queremos estudiar tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo pueda venir a cada uno de nosotros, nos ilumine y nos capacite para recibir la semilla de la verdad. Permite, Padre Celestial, que en este momento podamos estar en estrecha comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.
Damos gloria a nuestro Dios porque nos concede el alto honor y el santo privilegio de reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y descubrir las verdades especiales que se encuentran en ella. Hemos iniciado una serie de estudios que hemos titulado Camino de Vida. El día de hoy estudiaremos el tema número 4 de nuestra serie, que se titula El agente del cambio. Conocimos a este joven en una de nuestras reuniones del grupo de oración. La familia de este joven le dijo a uno de nuestros hermanos que hiciéramos la reunión en su casa. Una familia acomodada económicamente, pero tenían una gran preocupación. Este joven, su nieto, estaba sumido en las drogas y ellos deseaban que él pudiera salir de ese mundo. En esa oportunidad estuvimos reunidos con ellos, llegó este joven y de manera especial ese día oramos por él. Comenzamos a orar día a día por este joven y de manera especial el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de este joven. Aceptó la invitación a reunirse con nosotros en el grupo de oración y comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Al cabo de unos meses, este joven decidió entregarle su vida al Señor por medio del santo bautismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzó a caminar de la mano de Dios. Pero un día decidió nuevamente volver a su vida antigua. Comenzó a trabajar. En la medida que comenzó a recibir el dinero, empezó a frecuentar a sus amigos, a aquellos que en alguna oportunidad lo habían conducido a las drogas. Lamentablemente, volvió a caer en este mundo tan oscuro y hoy en día este joven anda deambulando por las calles. Realmente una historia muy triste. ¿Saben, queridos amigos? Aunque parece extraño, muchas personas comienzan y terminan su día con el deseo de lograr algo mejor para su vida, con el deseo de lograr algo diferente. Pero el miedo a lo desconocido los está encadenando a quienes son. ¿Por qué, queridos amigos, es que tanto se conforman con tan poco cuando pueden obtener lo mejor? ¿Por qué es que tantas personas se mantienen prisioneras al pasado si la libertad está tan solo a un paso adelante? Cristo el Señor vino a transformar la vida de todos los seres humanos. Y vino también para mostrarle a la humanidad el carácter y la vida que tanto ha deseado. Cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, podemos ver que Cristo sanó a los enfermos, que el Señor Jesucristo libertó a los que estaban presos por los demonios, pero también a los que estaban presos por el pecado. El Señor Jesucristo vino y levantó a aquellos que estaban siendo oprimidos. Todos aquellos que se acercaron al Señor Jesucristo salieron completamente restaurados, salieron renovados y llenos de vida. Veamos a través de la palabra de Dios lo que puede hacer el Señor Jesús en nosotros y con nosotros también. Veremos 4 aspectos especiales, así que aliste su Biblia, querido amigo, y sumerjámonos en este tema especial. El primer aspecto que estudiaremos el día de hoy son los cambios que el Señor Jesús ofrece. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, la vida antigua se convierte en una nueva vida.
En Cristo Jesús nosotros somos hechos una nueva creación. No es una restauración de lo antiguo, es una nueva vida, una nueva creación en Cristo. Si ustedes y yo le permitimos al Señor obrar de manera poderosa en nosotros, podremos ver esos grandes resultados de caminar cada día de la mano del Señor Jesús, de entregarle nuestro corazón a Él. Él se encargará, ha empeñado su palabra en transformarnos y en hacernos una nueva criatura, una nueva creación para la gloria de su santo nombre. ¿Qué otro cambio ofrece el Señor Jesucristo? Isaías capítulo número 61, versículo número 3. Isaías capítulo 61, versículo número 3, dice la palabra de Dios: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando le entregamos la vida al Señor, nuestras tristezas desaparecen. Cuando estamos enlutados, el Señor viene y nos cubre con su manto de alegría, nos llena con su aceite de gozo. No importa la situación que nosotros estemos atravesando, la presencia del Señor puede disipar toda pena y toda penumbra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué otro cambio nos ofrece el Señor Jesús? Ezequiel capítulo número 11, versículo 19. Dice el Señor: y les daré otro corazón, y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El Señor Jesús está dispuesto a quitarnos ese corazón insensible, a quitarnos ese corazón lleno de pecado y a colocar en nosotros un corazón susceptible a la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesús en su palabra nos está diciendo que Él desea darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Podremos tener una vida renovada y transformada por el poder del Espíritu del Señor. Romanos capítulo número 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nuevamente nos dice: no se conformen a las cosas de este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos allí en griego es metamorfo. Y ustedes conocen cómo se realizan las metamorfosis. Eso lo hemos visto también a través de nuestra vida escolar. La metamorfosis es una transformación de un organismo en algo mucho mejor. La palabra metamorfo, meta, más allá de, morfo, forma, más allá de la forma. El Señor Jesús nos está diciendo: yo tomaré su vida y le daré una nueva forma, le daré una nueva vida. Serán ustedes una nueva creación y reflejarán cada día la imagen de Dios. Dice que cuando nosotros nos entregamos al Señor y somos transformados por Él, nosotros podremos comprobar cuán buena es la voluntad del Señor. Y la buena voluntad del Señor es buena, pero además es agradable y perfecta. Romanos capítulo número 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Señor Jesús vino a cambiar esa concepción de la vida y a que nuestro enfoque carnal pudiera quedar atrás
y nos quiere dar un enfoque espiritual. El Señor Jesús vino para que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de lo contrario, no podrá ver el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos bajo el pecado y es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para que se pueda implantar en nosotros esa naturaleza espiritual que nos invite, que nos capacite para recibir al Señor Jesucristo cada día en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 14. ¿Qué otra cosa, qué otro cambio el Señor Jesús nos ofrece? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya lo hemos dicho en temas anteriores. El Señor Jesús vino a rescatarnos de la muerte. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Y lo más especial y maravilloso es que nos concede una vida que no perece. Nos concederá la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El Señor Jesús vino además también a prepararnos para un cielo nuevo y una tierra nueva. Es necesario, es imprescindible, es imperativo que nosotros le permitamos al Espíritu Santo ser transformados para la gloria de su nombre. Que cada día seamos transformados para reflejar el carácter del Señor Jesús. Porque, amigo y amiga, lo único que usted y yo llevaremos al cielo es un carácter que glorifique al Señor. Es un carácter que se asemeje a nuestro Creador. Ahora vamos a iniciar o vamos a entrar en la segunda parte de nuestro estudio. La segunda parte de nuestro estudio son los cambios que necesitamos hacer. Si bien es cierto, el Señor puede transformar nuestra vida, usted y yo debemos darle la voluntad al Señor. Debemos darle todo nuestro ser para que Él obre de manera especial en nosotros. Isaías, capítulo número 1, versículo 16. Dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El Señor nos hace una invitación. Dicen, quite la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Debemos deshacernos del mal que hemos venido practicando. Debemos dejar a un lado todo pecado que nos está asediando y que quizá está gobernando nuestra vida. Lo maravilloso de este pasaje bíblico es que nuevamente el Señor nos dice, lávense y límpiense, pero la forma en que podemos ser lavados y limpiados es a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos tomar la firme decisión de deshacernos de todo el mal y deshacernos de la iniquidad que habita en nosotros. Proverbios, capítulo número 4, versículo número 24. Dice la palabra de Dios. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tenemos entonces que cambiar nuestros malos caminos, pero también nos dice el Señor que tenemos que apartarnos de la perversidad que hay en nuestros labios.
Tenemos que cuidar de lo que estamos hablando. Tenemos que dejar a un lado nuestras palabras que no glorifican en nada al Señor. Tenemos que dejar a un lado las conversaciones perversas y todo aquello que ofende el nombre de nuestro Dios. No solamente tenemos que ser transformados y cambiados en nuestras acciones, sino que también nuestros labios, nuestras palabras tienen que estar santificadas por el carbón encendido que proviene de la presencia del Señor. Cómo hablamos, cómo nos comportamos con los demás, cómo actuamos, todo eso refleja el Dios a quien usted y yo estamos sirviendo. ¿Cómo está entonces nuestra vida? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras palabras? Cuando no conocía del Señor, mi boca era una boca que hablaba perversidades. Todo lo que yo conversaba tenía que ir acompañado de una grosería, de una palabra soez, de una vulgaridad. Pero cuando el Señor comienza a hacer esa obra transformadora en nuestra vida, nosotros comenzamos a cuidar nuestro vocabulario. Nosotros comenzamos a cuidar nuestras palabras. Y lo que sale de nuestra boca sale para glorificar el nombre de nuestro Dios. Efesios, capítulo número 4, versículo número 31. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora el Señor dice: desháganse, queridos hijos, de toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Tenemos que permitirle al Señor que haga ese cambio en nuestra vida. Y algunos dicen: pero es que así soy yo. Yo vengo así desde pequeño. Nada me hará cambiar. A mí me han enseñado de esa forma. Pero si nosotros seguimos con ese tipo de pensamientos, finalmente nos vamos a perder. Por eso tenemos que permitirle a Dios que haga ese cambio especial a nosotros. Y en nosotros también tiene que existir ese firme deseo de ser transformados por la gracia del Señor. Recuerde que Dios nunca va a violentar la puerta de su corazón. Dios nunca va a entrar por la fuerza. El Señor nos hace llamados con susurros apacibles. El Señor nos llama de muchas maneras para que nosotros le abramos la puerta del corazón. Pero cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Muy parecida a la lista del apóstol Pedro a la que leíamos que había hecho el apóstol Pablo. Pero ahora el apóstol Pedro dice: dejen a un lado también la hipocresía. Quítense las máscaras, muestren lo que ustedes verdaderamente son y permítanle al Espíritu Santo que los transforme. Solamente el Señor Jesús puede actuar en aquel o aquella que reconoce su necesidad, que reconoce su condición. Es ahí donde el Señor Jesús comienza a trabajar de manera poderosa y de manera especial. Hebreos, capítulo número 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, la palabra de Dios nos invita a que nos despojemos de todo pecado. Dice: despójense de todo el peso y de todo pecado que les está asediando. Si tenemos pecados ocultos, amigos,
no podremos entrar en el reino de Dios. Si tenemos pecados acariciados allí dentro de nosotros, imposible ir al reino eterno. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de ellos y debemos permitirle al Espíritu Santo que comience a hacer esa transformación, esa metamorfosis en nosotros, a fin de estar preparados cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Podremos levantar nuestras manos y recibirle en gloria y majestad. Así que es necesario, número 1, ver las cosas maravillosas que el Señor Jesús desea hacer en nosotros. Y número 2, también es necesario tomar decisiones para cambiar nuestra vida y comenzar a vivir una vida nueva en el Señor Jesucristo. El tercer aspecto de nuestro estudio son los cambios que se producen. Veamos cómo el Señor comienza a trabajar en nosotros y a transformarnos y a lograr esos cambios especiales que por nuestra propia fuerza nunca los podríamos hacer. Quiero que me acompañen al Salmo 51 y leamos el versículo número 10. Salmo 51, versículo número 10. Este es el clamor del salmista. Dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista sabía que por su propia fuerza él no podría derrotar su naturaleza pecaminosa. Y es por eso que acude al Señor y le dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio. Solo el Señor puede crear de la nada algo maravilloso. Solo el Señor puede acabar una vida completamente llena de pecado y convertirla en un vaso de honra. Únicamente el poder del Señor puede transformar una vida que ha estado sumergida en las tinieblas y llevarla a la luz admirable de su gloria. Por eso el salmista dice: crea en mí, Dios, ese corazón limpio, renueva ese espíritu recto dentro de mí. El canto que nosotros estamos escuchando al iniciar nuestro estudio llama demasiado nuestra atención. Señor, transfórmame. Es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo. Dice este himno especial: Señor, transfórmame, es mi deseo. Eso cada día debe existir en nuestro corazón. Ese deseo que el Señor nos transforme, ese deseo que el Señor nos renueve, ese deseo que el Señor nos haga criaturas nuevas para la gloria de su santo nombre. Romanos, capítulo número 3, versículo número 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos aquellos que se acercan al Señor Jesús y lo aceptan como su único y suficiente Salvador son justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús ya lo pagó todo y nos ofrece el camino de la salvación y también nos ofrece el camino de la transformación y de la regeneración. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, somos justificados. Justificado quiere decir que ya vamos a dejar a un lado ese sentimiento de culpa por el pecado y también vamos a ser librados del pecado. Solamente a través del Señor Jesús, usted y yo podemos experimentar esa vida nueva. Solamente en el Señor Jesucristo podemos experimentar las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 30. Dice la palabra del Señor: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea el nombre
del Señor. Es a través del Señor Jesús que podemos ser hechos sabiduría, que podemos ser hechos justificación, que podemos ser santificados y podemos ser redimidos para la gloria de su santo nombre. Únicamente a través del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo número 15, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y yo digo, gloria a nuestro Dios. Está diciendo el Señor Jesús: queridos hijos, sin mí nada podéis hacer. Ningún cambio podemos efectuar sin la ayuda del Señor Jesucristo. Solamente si estamos firmes en el Señor Jesús, solamente si le permitimos a Él hacer ese cambio especial, el Señor lo efectuará para la gloria de su santo nombre. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos alcanzar si nos sometemos al mando y al señorío del Señor Jesucristo. Solo en el Señor Jesús podremos obtener salvación y vida eterna. Solo en el Señor Jesús podremos ser transformados y ser nuevas criaturas para la gloria de su santo nombre. Gálatas capítulo número 2, versículo 20 fue nuestro texto inicial. Y dice allí el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tengo que permitirle al Señor Jesús que crucifique mi naturaleza antigua, mi naturaleza pecaminosa, las cosas malas, la vida de pecado, las malas palabras, todo eso debo permitirle al Señor que lo crucifique y que de ahora en adelante las demás personas puedan ver en mí el reflejo, la imagen, las bellezas, las características del Señor Jesucristo. Así, otros podrán llegar a los pies del Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, amigo y amiga, es importante que hoy tomemos decisiones para el Señor, que hoy le permitamos al Señor vivir en nosotros y que viviendo Él en nosotros pueda transformar nuestra vida para la honra y la gloria de su santo nombre. Santiago, capítulo número 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente una profesión de fe nos está diciendo el apóstol Santiago. Santiago nos está diciendo: queridos, si ustedes han recibido al Señor Jesús, se tiene que evidenciar en su vida, se tiene que evidenciar en sus acciones, se tiene que evidenciar en sus relaciones con los demás, se tiene que ver a través de usted que verdaderamente han conocido y se han relacionado con el Señor Jesús. No es una teoría, no es tan solo una información, es una experiencia diaria con el Señor y asimismo que otros puedan ver que usted se está relacionando con Cristo Jesús. Y el cuarto aspecto de nuestro estudio es el método por el cual se producen todos estos cambios. Pero a través de todo este estudio nos hemos dado cuenta que todos estos cambios, que el agente del cambio del ser humano se llama Jesucristo, Señor nuestro. Efesios capítulo número 2, versículos número 8 y versículo número 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es a través de la fe que yo puedo contemplar al Señor Jesús. Es por medio de los ojos de la fe que yo puedo contemplar el plan maravilloso de la redención. Es permitiéndole al Espíritu Santo, poniendo en mi vista el colirio santo, que yo puedo experimentar y ver las maravillas que el Señor Jesús puede hacer a través de mi vida. No es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo esté haciendo, no es por mis buenas obras, es a través de la gracia maravillosa de Dios en que ustedes y yo podemos ser transformados y salvos para la eternidad. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 1 y los versículos 6 al 10. Justificados pues por la fe, dice el Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice el apóstol Pablo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. El método para ser transformados es el Señor Jesucristo. El método para ser salvos se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, amigo y amiga, el Señor Jesucristo sigue siendo y seguirá siendo el agente del cambio. Cristo Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen que éste había perdido como resultado del pecado. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a eliminar el pecado que nos había separado de Él, que lo había separado de su creación. El Señor Jesucristo vino también a esta tierra para darle el poder al hombre para que viviera una vida justa, una vida piadosa, y para que, tomados de su mano poderosa, pudiésemos ser equipados para vivir una vida nueva, para que fuésemos equipados y vivir para toda buena obra. Ninguno de los cambios, querido amigo y amiga, que usted y yo experimentemos, podemos hacerlos con nuestras propias fuerzas. Solamente si le permitimos al Señor Jesús que haga esa obra y que se convierta en el agente del cambio de nuestra vida, podremos experimentar vida nueva para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso no debemos detenernos para llegar a los brazos del Señor Jesús. Si hasta el momento su vida ha sido triste, si hasta el momento ha sido golpeado por el pecado, si hasta el momento ha hecho esfuerzos incansables por dejar a un lado todo eso que le ha hecho daño, le invito para que hoy le entregue su vida, le entregue su caso al Señor Jesucristo. Le aseguro, estoy completamente seguro que el Señor Jesús le dará la victoria para que usted pueda ser una nueva creación. Por eso, amigo y amiga, me gustaría preguntarle en este momento, ¿estaría usted dispuesto y dispuesta a entregarle su vida al Señor Jesús y que Él pueda limpiarlo con su sangre preciosa? Quisiera permitirle al Señor Jesús transformar su vida, transformar su imagen y permitirle a Él
que Él sea ese agente de cambio y usted pueda reflejar cada día la gloria del Señor? ¿Le gustaría, estaría dispuesta a entregarle su vida al Señor y que Él pueda convertir esa vida en un vaso de honra? Le invito, amigo y amiga, a que tome esa decisión. Póngase en pie en señal que acepta el sacrificio del Señor Jesús y que hoy reconoce su necesidad de Cristo el Señor, a fin que Él pueda venir a su vida y pueda transformarla para la gloria de su santo nombre. Oremos en este momento. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre eterno, porque hoy nos permites ver nuevamente que Cristo Jesús es la solución, que Cristo Jesús es el agente del cambio de nuestra vida. Si hemos llevado vidas desoladas, vidas tristes, vidas golpeadas por el pecado, vidas sumidas en la desesperación y en las tinieblas, el Señor Jesús hoy nos llama para que vayamos a su luz admirable. Queremos en este momento, Padre Celestial, abrirte la puerta de nuestro corazón para que la penumbra pueda ser disipada por los rayos del sol de justicia del Señor Jesús. Permite, Padre Celestial, que cada día caminemos de tu mano. Bendice a nuestros amigos y amigas, a toda persona que está viendo este mensaje, que tu palabra santa pueda habitar en sus vidas y pueda efectuar cambios para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Dios eterno, por tu palabra. Gracias, Dios eterno, por el Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno, por el Señor Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos del Señor Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.